Buen día, nuestro equipo es el de los estocolmitos. Vamos a presentar el delito del lenocinio del equipo que está integrado por Jair Fernando Colunga y Abiel Juárez Gómez, su servidora María José, en el caso de las Ponquianchis. En la tabla del contenido podemos ver que vamos a ver los conceptos, la justificación, el análisis crítico, la criminogénesis, criminodinámica, el marco teórico, propuestas de control, agencias de control, conclusiones y referencias. En los conceptos que tenemos sobre el delito de lenocinio, número 1 tenemos la RAE, que pues la definición es la acción de alcahuetear. En el número 2, en el concepto etimológico, pues vemos que proviene del latín lenocinium y que pues a su vez deriva de lenonis, que significa alcahuete o proxeneta. Se aplica al hombre o a la mujer que vive de la explotación sexual de las prostitutas sometidas a ellos. En el número 3 tenemos el Código Penal del Estado de Nuevo León, que pues comete el delito de lenocinio, que induce o solicite a una persona para que otra comerse sexualmente con su cuerpo, le facilite los medios para que se entregue a la prostitución en el artículo 202. En el análisis crítico tenemos que, pues, más allá de las definiciones que mencionamos anteriormente, el lenocinio refleja un problema social y moral. El por qué convierte a las personas en objetos de ganancia, atentando contra su dignidad, aunque algunas personas justifican que hay conocimiento, pues en realidad suele existir una situación de necesidad o manipulación o a veces pues hasta engaños. En la justificación tenemos estas preguntas que nos hemos hecho pues del por qué es relevante y cuál ha sido el impacto. El delito de lenocinio es relevante porque sigue existiendo en la sociedad y causa mucho daño a las personas que son explotadas, mostrando una de las formas más graves del aprovechamiento hacia las personas. Este delito nos muestra cómo algunas personas se aprovechan de otras con fines sexuales y por dinero. En el impacto tenemos pues que ha sido un impacto negativo en la sociedad porque fomenta la explotación sexual y la trata de personas. Como costo, vemos que pues tiene un costo alto social porque aumenta la violencia, daña física y emocionalmente a las personas explotadas, fortalece el crimen organizado y afecta la salud pública. También deteriora la seguridad y la convivencia y el bienestar de la comunidad. En esta diapositiva podemos ver una gráfica donde sacamos de la página del INEGI. Estas son las víctimas del lenocinio registradas en el país de México. Aquí podemos ver que inciden en hombres, mujeres y pues no identificados. La incidencia, según la gráfica del año 2018 a 2021, podemos ver que pues hay picos que van de menor a mayor, van aumentando y van bajando. En el año 2018 podemos ver que 537 víctimas fueron registradas. En el año 2019 hay un pico donde aumenta de 689 víctimas registradas. En el año 2020 podemos ver que pues baja a 608 víctimas registradas y en el año 2021 podemos ver que hay 662 víctimas registradas. Aquí vuelve a subir. En la distribución, el delito a lo largo del periodo del 2018 a 2021 muestra un comportamiento fluctuante. En 2029 se representa el pico más alto del 2018 al 2021, aunque pues esto indica que el lenocinio se mantiene presente en la actualidad. Bueno, después de pasado lo mencionado anteriormente, vamos a hacer el análisis crítico del caso seleccionado, que en este caso fue el de las Ponquiachis. Y buscamos dos casos distintos, similares al caso de las Ponquiachis, donde pues el primer caso es de 3 personas en el cual cobraban cuotas en hoteles de centros históricos donde se ejercía la prostitución por parte de ellos, ¿sí? Pues dicho mejor manera es lenocinio. Y en el caso 3, aprendieron una mujer acusada de lenocinio y trata de personas. Igual,
similares al caso de las Ponquiachis. Y este caso, el de las Ponquiachis, es el caso seleccionado. Y a base de este caso seleccionado vamos a interpretarlo a partir de 4 teorías. La descripción del caso es que las Ponquiachis fueron 4 hermanas mexicanas que entre los años 60 y 70 manejaron una red de prostitución en Guanajuato y otras partes de México, donde engañaban, explotaban y asesinaban a mujeres jóvenes para lucrar con ellas. Y esto lo interpretamos a partir de 4 teorías. La anomia de Merton, creada en 1938, su descripción es que la discrepancia entre metas y medios para alcanzarla. En el análisis crítico explica esta teoría al caso, donde las Ponquiachis sin oportunidades económicas vieron el lenocinio un medio alternativo para obtener ingresos y ascenso social. Y en la segunda teoría, el aprendizaje social de Bandura, creada en 1977, donde la descripción dice que la conducta se adquiere observando e imitando. Y en análisis crítico lo explica. Las Ponquiachis aprendieron que explotar mujeres generaba ganancias y pocos castigos, reforzando, normalizando el lenocinio. Y la tercera teoría es de la asociación diferencial de Sutherland en 1939. La descripción dice que se aprende mediante la interacción con grupos delictivos. En el análisis crítico explica esta teoría al caso donde el entorno criminal de cómplices, clientes y policías corruptos les enseñó y justificó el lenocinio como práctica aceptada. Y en la cuarta teoría es del control social de Hirschi en 1969. La descripción es que el delito surge cuando fallan los lazos sociales, el compromiso, la familia, las creencias y la participación. Ya dejando ese tema del análisis crítico, pues ya pasamos al tema de la criminogénesis y criminodinámica. Recordemos que la criminogénesis es el estudio de la teología del delito y la criminodinámica es de los procesos seguidos para llegar a la conducta criminal. Y aquí pusimos basándose en una estructura jerárquica donde cada paso llega a la criminogénesis originando el delito y pasando a la criminodinámica, desarrollando el dicho delito que es el lenocinio. Y pusimos inicio de los factores preparantes, la desintegración familiar, falta de oportunidades, influencia de grupos delictivos, los factores predisponentes. Luego pasa a los factores predisponentes de las características, la ambición por el dinero, traumas sufridos en la infancia, y luego después de los predisponentes pasa a los desencadenantes, donde el contacto en redes de explotación, oportunidades, donde pues habría necesidad de las víctimas de dinero, en el cual pues se aprovechaban de esta oportunidad, de esta necesidad de las víctimas. Y luego a partir de estos 3 factores se genera la criminogénesis, donde se origina ya el delito. Predispone una probabilidad alta de que se genere este delito. Y pasa a la criminodinámica, donde ya empieza a desarrollar los factores que influyen en la probabilidad ya que se consuma el delito. Y pasa a los factores estructurales, como la corrupción en las instituciones, políticas públicas ineficaces, desempleo laboral escasa. Y pasa a los factores sociales, en la desintegración familiar o violencia en el hogar, falta de educación o abandono escolar, influencia de amistades delictivas. Esos son factores sociales. Y luego por último pasan los factores situacionales, la falta de vigilancia o presencia policial, oportunidad fácil de cometer el delito, influencia del alcohol en el momento. Y ya con esto, pues ya finalmente se consuma el delito, es decir, ya se hace a la comisión de dicho acto delictivo. Y ya, por otra parte, ya tenemos un análisis teórico, basado en otro tema, donde escogimos de las 4 corrientes, 4 teorías relacionadas a ellas. En la primera corriente ambiental tuvimos la teoría de la elección racional de Derek Cornish y Ronald Clark, en 1986 aproximadamente, y la teoría que explica que plantea que las personas cometen los delitos de manera deliberada, evaluando los riesgos y beneficios antes de actuar. Y en el análisis crítico pusimos que según esta teoría, quienes cometen el genocidio lo hacen tras valorar ganancias económicas frente a posibles sanciones legales. Esto ayuda a entender la conducta como racional desde su perspectiva. Y tenemos luego la clínica, la teoría del cerebro triuna de Paul MacLean en el año 1960. Y la teoría explica que el cerebro humano tiene 3 partes, el reptil, el límbico y el neocortés. En análisis crítico pusimos que en el lenocinio impulsos instintivos y emocionales, como deseo de poder o control, pueden influir en la conducta del delincuente, mientras que la parte racional puede estar cegada por beneficios económicos. Y los otros 2 últimos son la interaccionística y la crítica.
En la interaccionista pusimos la teoría de los vínculos sociales, creada por Travis Hirschi en 1969. Y la teoría explica que las personas se abstienen a delinquir cuando tienen fuertes vínculos con la familia, la escuela y la comunidad. En el análisis crítico pusimos que en el enocinio, la debilidad o ruptura de vínculos sociales pueden facilitar que alguien participe en la explotación sexual, mostrando que el control social disminuido aumenta la probabilidad de delinquir. Y luego pasa a la crítica, que en esta está basada en la teoría marxista de Karl Marx, creada en 1848. La teoría explica que el delito surge de desigualdades económicas y de la lucha de clases. Los poderosos imponen leyes que protegen sus intereses. Y en el análisis crítico pusimos que el enocinio puede entenderse como resultado de desigualdades económicas y explotación de personas vulnerables. Quienes controlan los negocios se benefician mientras las víctimas quedan desprotegidas. A continuación les voy a mostrar las 4 propuestas de control ambiental. Teoría de la elección racional. Propuestas de control. Aumentar la vigilancia, reforzar sanciones y reducir oportunidades de lucro ilícito para que el riesgo percibido por el delincuente supere los beneficios del genocidio. Clínica. Teoría del cerebro triuno. Propuesta de control. Implementar programas de intervención psicológica y educativa para delincuentes y posibles víctimas, fomentando el autocontrol, la empatía y la toma de decisiones racionales frente a impulsos y emociones que faciliten el delito. Propuestas de control interaccionista. Teoría de los vínculos sociales. Fortalecer los vínculos familiares, educativos y comunitarios, ofreciendo programas de apoyo a jóvenes vulnerables para prevenir su involucramiento en redes de explotación sexual. Crítica. Teoría marxista. Propuesta de control. Reducir desigualdades económicas y proteger a grupos vulnerables mediante políticas sociales y laborales, de modo que disminuyan las condiciones de explotación que permiten el genocidio. Ahora les voy a mostrar las agencias de control preventivas. Secretaría de Seguridad Pública, policías preventivas, campañas de concientización y patrullaje en zonas vulnerables. Instituto Nacional de las Mujeres, programas educativos para prevenir la explotación sexual. Organizaciones no gubernamentales, ONG, como la Casa de la Mujer o Fundación para la Trata de Personas. En este caso, talleres y campañas de prevención dirigidas a jóvenes en riesgo. Reacción. Policía municipal y estatal o federal. Atención inmediata a denuncias y rescate de víctimas. Y líneas de denuncias como el 911. Recepción de deportes de explotación sexual. Investigación. Fiscalías especializadas en delitos sexuales y trata de personas. Investigación y seguimiento de redes del genocidio. Ahora la Fiscalía General de la República, Unidad de Investigación de Trata de Personas, como recolección de pruebas y coordinación con otras agencias. Sanción. Poder judicial y juzgados penales y juicios y sentencias a quienes cometan el genocidio. El sistema penitenciario. Cumplimiento de condenas y programas de rehabilitación. Ahora les voy a dar las conclusiones. El análisis del delito del genocidio demuestra que su persistencia en el resultado de factores criminógenos estructurales que exceden el simple acto individual, exigiendo una respuesta compleja y coordinada por parte del Estado. 1. El genocidio como síntoma de fracaso estructural. El delito del genocidio es un síntoma directo de la desigualdad y la anomia social. Las personas recurren a esta práctica sea como explotador o víctima, debido a la falta de oportunidades económicas legítimas, en este caso anomia, y a la debilidad de los lazos sociales, control social, que deberían actuar como frenos internos. Número 2. La acción integral de las teorías criminológicas. La solución propuesta se sienta en una sinergia teórica. Prevención. Se atacan las causas, anomia, reforzando la educación y el empleo. Intervención. Se rompen los entornos de aprendizaje delictivo, asociación diferencial. Disuasión. Se promueven los valores y se sanciona de forma ejemplar. En este caso, aprendizaje social y control social.
Número 3, el rol crítico de las agencias de control formal. La eficiencia en el combate al lenocidio depende de la acción sinérgica de la agencia de control. Las instituciones preventivas evitan que las causas generen el delito. Las agencias de investigación, fiscalía y policía desmantelan las redes. Las agencias de sanción, tribunales y penitenciarias reafirman la norma penal y disuaden, cerrando el ciclo de control social y formal. Número 4. Reconstrucción social como objeto final. En la última instancia, la erradicación de la explotación sexual no se logra solo con cárceles, sino también con una reconstrucción profunda del tejido social. La criminología llama a enfocar los esfuerzos en garantizar la dignidad humana y el acceso a oportunidades justas para todos,